Bendiciones, bienvenido a este canal que estamos tratando de explicar la palabra de Dios de la mejor forma posible. Te quiero invitar para que sigas este canal y estés atento a los videos que estaremos subiendo, que sean de bendición para tu vida. Bueno, una de las cosas que normalmente uno se preocupa en la palabra de Dios es interpretar la palabra correctamente. Y es de vital importancia, ya que si interpretamos mal la palabra, podemos caer en el error de cometer pecado, de obviamente aplicarla mal a nuestra vida, y eso en alguna medida puede afectarnos en la eternidad. La palabra de Dios mismo lo dice, el Señor lo dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y la palabra de Dios es conocimiento, Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es importante estudiar la palabra con ciencia. Yo creo que una de las cosas importantes que debe uno de ponerle atención es conocer la palabra de Dios de una manera general, tener un conocimiento, una perspectiva amplia sobre la interpretación bíblica, la lectura bíblica, para poder interpretar correctamente. Por eso te quiero invitar para que estudies la Biblia, que estudies la palabra de Dios como el pan de vida que es para nuestras vidas, ¿verdad? Así como nos preocupamos por alimentarnos, desayunar, comer y cenar, y a veces entre horas, pero igual necesitamos de la palabra de Dios de la misma manera, ¿verdad? Estar leyéndola a cada momento, porque la palabra de Dios es vida para el ser humano. Bueno, igual es importante, ¿verdad?, poder entender la palabra de Dios de tal manera que edifique nuestras vidas, que alimente nuestro espíritu, y eso podrá darnos una mejoría espiritual a cada uno. Recordamos que en una ocasión estaban unos profetas que estaban comiendo y dijo: hay muerte en la olla. ¿Por qué razón? Porque estaban comiendo un alimento, iban a comer un alimento que pensaban que era saludable, pero en realidad no lo era, ¿verdad? Entonces, yo creo que de la misma manera nosotros debemos poner atención a interpretar la palabra de Dios, aunque es palabra de Dios. Si no la interpretamos correctamente, puede traer condenación a nuestras vidas. En la actualidad hay muchos problemas doctrinales en diferentes grupos por razones de que no hay una buena interpretación de la palabra de Dios. Entonces yo creo que es importante poner atención, ¿verdad?, a la lectura bíblica y tratar de que la palabra de Dios se interprete a sí misma. No podemos decir que estar exentos, ¿verdad?, de hacer investigaciones en fuentes externas, pero igual tenemos que darle la autoridad suficiente a la palabra de Dios. La misma palabra de Dios se explica a sí misma. Lo único que hay que hacer, pues obviamente, conocer la palabra de Dios, ¿verdad? La fuente de nuestra sabiduría y entendimiento es la palabra de Dios, que a su vez es lo que a nosotros nos acerca a Dios. ¿Cómo? Conociendo la palabra de Dios. El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Dios. Entonces tenemos que hacer lo que dice la palabra y poder acercarnos a la presencia de Dios. Bueno, como decía, ¿verdad?, la interpretación bíblica es muy importante. En primer lugar, ¿verdad?, la forma de interpretar la palabra de Dios tiene que ser textualmente lo que dice, ¿verdad?, tal cual. Y eso tenemos que ponerle sumo cuidado y atención. En algunos casos, la interpretación bíblica es no únicamente textual, ¿verdad?, sino que tiene un simbolismo o es profético o figurado. Igual tiene figuras retóricas. Y yo lo he dicho, ¿verdad?, que el sentido común también es importante para poder interpretar la palabra de Dios. Hay partes donde por lógica, por así decirlo, usando el razonamiento, el sentido común, podemos entenderlos, aunque es difícil poder hacer una doctrina, ¿verdad?, con el sentido común, y creo que no es saludable tampoco, ¿verdad? Si a ese grado, ¿verdad?, se llega a hacer una doctrina, pues no es una garantía de que sea correcto lo que estamos hablando. Puede ser únicamente como una herramienta o puede ser un insumo para poder interpretar mejor la palabra de Dios, pero en realidad lo que marca la diferencia
es leerlo textualmente. Así que te invito para que nos sigas y veas los videos que estaremos subiendo y esperando que sean de bendición para tu vida. Una de las cosas que la palabra de Dios nos habla con respecto a la interpretación, las cosas que el Señor nos las ha revelado con el propósito que seamos edificados, y las cosas que no son por lo menos de vital importancia, pues el Señor las tiene ahí, ¿verdad? Son reveladas las cosas que realmente nos ayudan, ¿verdad? Dice la palabra, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Entonces, ¿en qué momento? Bueno, esperemos y lleguemos a la presencia de Dios y poder nosotros entender cualquier duda, ¿verdad? Que hayamos tenido estando aquí. Muy bien, vamos a entrar en materia con respecto a lo que tiene que ver la interpretación bíblica. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, que incluso he preguntado a muchos hermanos con respecto, ¿verdad?, a lo que dice la palabra de Dios en el momento de leer la Biblia, lo he utilizado únicamente como una referencia, ¿verdad? Cuando Dios le dice al hombre que va a comer, ¿qué es lo que va a comer, perdón? ¿Cómo se va a alimentar? Y la pregunta siempre ha sido esta, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios le permitió al hombre comer en un principio? Y obviamente, pues hacen referencia, ¿verdad?, a los versos que habla la palabra de Dios. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todos los aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces, ¿en qué sentido se puede aplicar esto? Bueno, utilizando la gramática, podemos ver qué es lo que Dios le permite al hombre comer. Y la pregunta, como decía, ¿verdad?, ¿qué es lo que Dios le permitió al hombre? Entonces, muchas veces la respuesta, ¿cuál ha sido? Lo que ya vimos en el verso 29, y se le agrega lo que dice el verso 30, que dice: y toda bestia. Entonces, la respuesta ha sido, bueno, les permitió comer animales, aves. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad?, muy claro, que en realidad, si no utilizamos el punto y aparte, ¿verdad?, en este caso se está utilizando, dice, y al final del verso dice: y que da semilla os serán para comer. Y luego dice punto. Y luego en el siguiente verso, en el 30, dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces, muchas veces se ha enseñado, ¿verdad?, que Dios le permitió al hombre comer animales en el principio, cuando en realidad lo único que Dios le permite comer son los frutos de los árboles. Entonces el verso 29, ¿verdad?, y explica, lo dice como ya lo leímos. Entonces, esa es una manera de poner como ejemplo de que muchas veces malinterpretamos lo que dice la palabra de Dios, y a eso lo aplicamos en todas las áreas, lo aplicamos en cualquier punto doctrinal, ¿verdad?, de cualquier tema del bautismo, de la unicidad, como sea, se pierde o no se pierde la salvación. O sea, tenemos que utilizar la gramática para poder interpretar correctamente. Por eso es importante, ¿verdad?, leer la palabra de Dios utilizando las reglas gramaticales, ¿verdad? Es sumamente importante. Si no, haremos una mala interpretación que en su momento traerá, pues, simple y sencillamente problemas a nuestra vida. El otro ejemplo que he preguntado, ¿verdad?, y que incluso yo por muchos años leía, pero no podía entenderlo, ¿verdad?, porque mi lógica o mi sentido común no me daba para más. Entonces, cuando vemos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Génesis, del verso 6 al 10, que es donde se hace referencia a lo que digo, dice: luego dijo Dios: haya expansión
en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Muchas veces he preguntado igual, ¿verdad? Únicamente como un sondeo con respecto a la información que tenemos sobre esto. Y las respuestas han sido múltiples, ¿verdad? Entonces, una de ellas, de las respuestas que me han dado, es que la separación de aguas, dice, las nubes son unas aguas y las aguas del mar son otras. Y otra respuesta ha sido que separó el agua dulce del agua salada. Entonces, pero está ajeno, ¿verdad? O lejos de la interpretación real, porque pasamos por alto lo que la Escritura dice textualmente, ¿verdad? Utilizando la gramática. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿verdad? Con respecto a esto, y lo vamos a hacer de una manera gráfica. Te invito para que continúes con nosotros. En un momento continuamos. Bendiciones.